Amigos de Nice to Meet You, qué gusto de nuevo con ustedes en este mes del niño, que abril me dio la tarea de buscar a Raimundo Cepeda. Centeno. Estoy pensando. No, Raimundo Centeno. Raimundo Centeno. Raimundo Centeno Mijangos. Estoy pensando en otro Cepeda. Raimundo Centeno, que es el productor y también el que hace la magia detrás del micrófono de uno de los programas infantiles chiapanecos más importantes de los últimos tiempos, que son 22 años ya. Raimundo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, que se te olvide el Centeno está bien porque a mí el Sopilote me robó el nombre y el apellido. Y todo, ¿no? Y todo. Sopilote, sí. Te conocen por... Sí. Inclusive para conseguir tu número, le escribí a una amiga en común, digo, oye, Dani, ¿será que tienes tu número? Y a veces... Sí, Raimundo. Y yo, Sopilote, sí, ahorita te lo mando. A veces yo mismo no sé si voy a firmar como Raimundo Centeno o como el Sopi o como Sopilote. Entonces, es normal. ¿No? Sí. Raimundo, ¿cómo te encuentras hoy? No, muy contento de estar con ustedes. Sí. Oye, Raimundo, me gustaría que nos entrara en tema. ¿Cómo surge la idea de Radio Ombligo? ¿De quién fue la idea genuina? Digo, porque al principio eran 4 el equipo. Sí. Eras tú, Tania, Oscarito y... Osvaldo Rataviule, Oscarito Mendivil de las Iguanas, Tania Gaviota, Raimundo Sopilote y muy importante, doña Eulolia San Martín de los Campos, don Ramiro y los Bueyes y todo el universo del Cerro del Rebote, ¿no? Donde estábamos. La primera aparición de Radio Ombligo sucede en este libro, mucho antes de la existencia de Radio Ombligo. Radio Ombligo era una estación de radio de pueblo dentro de un cuento que se llama Transmisiones Esforzadas. Bueno, porque yo escribo un cuento sobre una estación de radio. De niño me gustaba escuchar la radio con mi papá. Mi papá oía la XCW, la XCQ, radios que estaban en la Ciudad de México, que llegaban a Chiapas. Sí, no, la XCW llegaba con su propia señal. No solo a todo México, también llegaba a parte de Centroamérica. Mi papá escuchaba la XCW y pues yo escuchaba la radio, ¿no? Era muy bonito. Mi papá cantaba y aprendía canciones, pero no solo de las que se escuchaban en la XCW, sino también de las que por onda corta llegaban de Cuba, Alemania, Francia, de muchas partes del mundo. La onda corta llegaba, traspasaba todas las fronteras, ¿no? Mi papá se aprendía canciones hasta en francés. Yo me acuerdo muy bien. Me acuerdo cuando en el corredor de la casa, como a los 8 años, escuché una canción de José Luis Perales que se llama Ahí te vas. Pero recuerdo el instante en que esa canción me atrapó y yo estaba tumbado en el piso y ahí estaba bien. Entonces la radio fue bien importante. Y cuando me fui a vivir a México, a los 11 años, ya estudiando ingeniería, escuché Radio Educación, un programa que se llamaba De Puntitas. De Puntitas es un programa infantil que el locutor era Emilio Bergenzi, un locutor fabuloso, y esa mañana contaba la historia de un unicornio y de una niña, que todas las niñas del mundo tienen un unicornio, pero que es su mejor amigo. La niña platica, viaja con su unicornio, y en el momento que la niña deja de creer en su unicornio, el unicornio desaparece y no se vuelve a acordar que existió. Entonces me pareció una historia fabulosa. Y de pronto se oye un piano y entra una canción del Unicornio Azul con Silvio Rodríguez. Yo no conocía a Silvio Rodríguez, no conocía esa estación de radio, no conocía al locutor, y vivirlo todo en ese instante fue así como impresionante, ¿no? Y Unicornio Azul, el sol verde. Entonces, ¿qué es esto? Esto es magia, ¿no? Fue como volver a
a vivir intensamente la radio, pero desde la infancia, que quedaba todavía en mí. Era un estudiante frustrado de ingeniería y que yo amaba ese universo y no sabía que lo amaba tanto, ¿no? Entonces, después del terremoto del 85, que me alejó de ingeniería, ya no quise regresar porque me iba a morir. Lo viví en un piso 13 en Tlatelolco. Pues seguí buscando mi camino por la vida, hasta que llegué a una escuela de escritores. Entonces supe que yo quería escribir, y cuando terminó mi tiempo y salió este libro publicado, me vine a trabajar a Chiapas, porque los libros de alguna manera te abren caminos. Y dije, yo tengo que hacer que la radio llegue a los niños, o que los libros lleguen, los cuentos. Y vi que en las librerías, en las bibliotecas, no existía el internet todavía, nada de eso. Tenías que ir con tu fichita. Tenías que ir a la biblioteca a consultar, hacer la tarea, los libros de historia, de geografía, las enciclopedias y los diccionarios. Y los libros de literatura para niños estaban ahí, nuevos, nadie los pelaba, nadie los sacaba, empolvados, aburridos, entelarañados, sufriendo historias que no podían ver la luz. Que no podían ver la luz. Eso es lo peor que le puede pasar a un libro. Entonces yo dije, tengo que hacer que los libros lleguen a los niños, a las niñas, ¿cómo hago? Y desarrollé un proyecto epistolar donde un personaje llamado Hartum le escribía imagínate tú, de 9 años, que bajo tu puerta llega una carta que dice: Carlos, yo te conozco, me llamo Hartum, sé cuando en tus momentos aburridos a la hora de la escuela tu imaginación sale por la ventana y vive. Y entonces yo decía, sí, es cierto, ¿cómo me conocen? ¿Quién me escribió? ¿Quién es? Ajá. Entonces, si tú te atrevías a responder esa carta, el personaje te enviaba otra carta, pero con un libro de cuentos. Entonces fue fabuloso, duró como 5 años el proyecto, a través de Coneculta. Hartum le escribió a miles de niños, de niñas, y envió así de libros. Al principio pensaban que estaba yo medio loco, pero cuando vieron que empezaron a llegar cartas y cartas, se autorizó que yo contratara a 3 personas más, y se volvió un proyecto muy importante, que duró 5 años en la época de Mario Bence. Cambió el gobierno y pues todo se volvió político lo que funcionó ya no funcionó. Me echaron grilla, entonces quedé un año sin trabajar. Pero porque yo había tenido relación con el Fondo de Cultura Económica y con los libros y conocían de mi proyecto, entonces le pidieron al Fondo de Cultura Económica que hiciera un proyecto de radio para Radio UNAM y me hablaron a mí. Entonces yo ya me iba para México a hacer una radio que se iba a llamar Radio Pirata, ¿no? Y le mandé una carta al gobernador: Pablo, ya me voy porque tu gente no me quiere, adiós. Entonces me mandó a llamar. Ay, ¿cómo que te vas a ir, Hartum? Él conocía de mi proyecto. Pues es que tu gente nada más me echó grilla, Pablo. Le dije, ¿y a dónde vas? A México. ¿Y qué vas a hacer? Pues radio para niños, en Radio UNAM. No me digas, dice, sí. Pues hazlo aquí, pues contrátame, le dije, ¿no? Y 15 de abril, ¿o qué fecha es? Casi, mañana, hoy es 13 de abril. Bueno, pues un 15 de abril, Pablo me dijo, el 30 comienzas. ¿Cómo se va a llamar tu Radio Ombligo? Le dije, sale. Entonces, durante 15 días tuve que armar todo, buscar a la Gaviota, a Ratadibble, a Oscarito, y en 15 días iniciamos, el 30 de abril. Y en un mes ya existía el Cerro del Rebote, el Universo, pero la primera semana fue mortal. Caos, cansancio. No podía yo hacer un programa de 1 hora. Pedí 1 hora y no sabía yo cómo llenar la hora. Pero poco a poco, una vez que ya existía el universo, que ya existían los personajes, pues ya era escribir las historias y empezaron a aparecer los discos, como magia, ¿no? Empezó a llegar la música de muchos lados, por amigos, por gente que se enteró, porque salí a buscar discos. Y de pronto ya éramos como muy importantes, ¿no?
Y es que para las personas que no conocen el mundo de la radio, cuando dicen una hora, tú como radio escucha, dices, ay, tardó nada. Y el trabajo, porque tienes que crear el personaje, sostenerlo, porque durante la historia tiene que tener un contexto y entonces no debe, o sea, todo lleva una magia de crear y de contar historias y bueno, los cuentos. Y entonces, lo que tú dices es muy cierto, ¿cómo hacer que ese personaje tenga fuerza, ¿no? Entonces lo que hice fue tomar a las personas, el carácter de ellos, y se lo puse a sus personajes. Entonces ya los tenía bien definidos por pura imitación de lo que ellos eran. Entonces ellos me contaban un rollo, una bronca que tenían, se lo metía a su personaje. O sea que de alguna manera los balconeaba, pero era un reflejo. Entonces se volvieron personajes muy auténticos, ¿no? Osvaldo Ratadiule, que era el aprendiz de poeta, porque en su vida sí era el aprendiz de poeta. Yo escribía poemas para él, pero se supone que los escribía. Oscarito, que era un niño conflictuado, que no tenía novia, y se enamoraba y se desenamoraba, pues el personaje lo volvía así. La gaviota peleaba con Oscar en la realidad y los peleaba yo en el programa. Y el que era más cuadrado era el sopilote, ¿no? Era yo el que ponía la prudencia, la sabiduría, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo hacía yo para parecer que sí sabía? Porque cada programa había que escribirlo, ¿no? Yo escribía todos los días un programa, hacía como una pequeña obra de teatro, entonces era una jodita, era muy padre, muy creativo, muy chido, pero tenía yo que escribir un programa y todos decíamos, se vale la espontaneidad, no la improvisación, ¿no? Yo era muy estricto con eso. Entonces ellos no podían improvisar, pero sí ser espontáneos. Tal vez era el único programa en Chiapas, no sé si ahora, no sé cómo es, escrito, porque los programas de antes, los que tú conociste, las telenovelas, las radionovelas, Calimán, El Ojo de Vidrio, no sé tantos, eran programas escritos. Tres Patines, que era una belleza de programa, estaban súper bien. Detrás de cada uno de esos programas había un escritor, había un director, había el que se encargaba de los efectos. No, era toda una industria creativa padrísima. Entonces nosotros en Radio Ombligo pues hicimos eso, ¿no? Y bueno, pues esa fue parte de mi tarea. Entonces tenía yo que ser un poco director, guionista y aparte hacer de actor, que no era lo mío, pero ahí tenía yo los que hacían la chamba, ¿no? Y es que justo lo que dices ahorita, yo me acuerdo también de mi infancia, escuchando las radionovelas, las que ya dijimos que Calimán, que Ojo de Vidrio, Tres Patines, y era como ese momento de escucharlos mientras comías o en ese horario más o menos pasaba. Y a mí sí me llevaban, digo, me gusta la televisión, pero si me van a escoger entre escuchar la radio o estos programas, digo, ay, pues es que es más llenador porque tu mente crea los personajes, la situación y todo. Eso siento que nutre más al ser humano porque te da el poder de crearlo en tu mente. Y pasó mucho tiempo y creo que estaba en la prepa, cuando de repente en el camino a la escuela, Radio Ombligo, y la historia y el cuento. Y yo, ¿y eso qué es? Nunca lo había escuchado. Ajá. Y escucharlo en una radio chiapaneca, y dije, pues qué padre, qué divertido que existan estos programas, porque en mi infancia me tocó escuchar estas historias, pero eran de adultos, situaciones de adultos, y entonces como regresarte a como, no es que sea un adulto, tenía como 18, 19 años, para mí fue padre porque dije, mira, sí existen estas oportunidades de seguir siendo niños. Ajá.
y era algo que te quiero agradecer ahora, poder crear esos espacios. Sí, como en mi primer juventud tuve esa oportunidad, entonces para con un niño era más fácil conectar, yo creo, o no sé cómo era la retroalimentación en el programa, en la producción con ustedes. Pues mira, el primer tiempo, la primera temporada, los primeros meses y hasta años, si tú quieres, pues no sabíamos bien qué pasaba mucho con los niños, ¿no? Cuando celebramos el primer aniversario de Radio Ombligo en el Teatro de la Ciudad, invitamos a grupos, a personas solistas, ¿no? Que cantaban, ya teníamos mucha música, entonces, y también nosotros íbamos a hacer como nuestros números sin mostrarnos, ¿no? Y de repente invitamos, era gratis, y vemos afuera la cola que había, enorme, y dije, no manches, o sea que sí nos oyen mucho. Yo sospechaba que sí, ¿no? Y no, hombre, estuvo el teatro llenísimo, ¿no? Por ejemplo, llegó el Yucatán a Go, que son rockeros buenísimos, y los papás que habían ido porque los invitaron a sus hijos, porque papá, llévame, pues estaban brincoteando adultos y niños con Yucatán a Go, ¿no? Y fue tan ambicioso ese aniversario que a cada uno les tocaba bien poquito. Fue bien, entonces, bueno, ese fue como un momento de acercarnos al público, de mostrarnos al público. Y cada vez hubo más gente que nos fue descubriendo, porque éramos muy celosos en vez de estarnos luciendo, no, nos queríamos esconder detrás del personaje. Años después, ya en el cine de Radio Ombligo, pues ya nos conocieron mucho más, pero en los conciertos llegaba, pues, por ejemplo, Luis María Pesetti, Los Musiqueros, Maruca, no sé, tuvimos muchos conciertos y obras de teatro también, y pues ahí ya vimos más el público que enloquecido estaba con Radio Ombligo. Empezaron a llegar muchas cartas también, y yo recuerdo como anécdota que el sistema chiapaneco, porque el programa llegaba por el sistema chiapaneco a todo Chiapas, ¿no? Puso una lista de su rating de programas de Chiapas y de otras radios, ¿no? Y aparecían unos del sistema chiapaneco y no aparecía Radio Ombligo. ¿Y por qué no aparece Radio Ombligo, no? ¿Cómo miden el rating? Es que es por las llamadas telefónicas. Bueno, nosotros tenemos los teléfonos cerrados, entonces, pues no, cero rating, ¿no? Y entonces los viernes dijimos, vamos a abrir teléfonos para que pidan canciones, para que saluden. Y entonces ya empezamos, ¿no? 14-700-028 y 14-700. No, hombre, los dos teléfonos, no había instante de respiro para los teléfonos. Y teníamos que cortar para otro, ¿no? Porque querían platicar y querían contar cosas y querían pedir sus canciones y estaban felices, y los niños hablando y los papás soplando a la mamá. Era así como de locura. Y el lunes a poner las canciones del viernes, porque no daba tiempo de ponerlas, porque entonces nos teníamos de público, pero muchísimo. Y lo padre es que no hubo promoción, no hubo nada, fue de boca a boca, ¿no? De familia en familia, se fueron enterando, y nos escucharon todo el mundo en Tuxtla, ¿no? Y es que justo eso, el marketing de boca en boca, porque además eran otros tiempos, no existía que tu Facebook, que tus redes sociales, no existía nada de eso, pero era como descubrirlo y recomendarlo, y la recomendada, porque además, como tú mismo dices, se llaman Radio Ombligo. Entonces daba como la impresión de que era otra, como que el sistema chiapaneco les prestaba ese espacio, se convertían en Radio Ombligo, en este universo de Radio Ombligo, y entonces la magia aún era más sorprendente, porque sí se sentía que era
aunque en ese entonces creo que el sistema chapaneco ya no era comercial, como en un momento sí. lo fue, Sí, ya cuando se vuelve el sistema chapaneco, se vuelven más con estos programas de corte de arte y de educación. Ajá, como debe ser una radio pública, ¿no? Ajá, entonces le daba como todavía ese misticismo, o sea, le seguía sumando al proyecto. Y digo que eso era la magia de poderlos escuchar. Y digo, como dices, ya cuando abrieron las líneas de comunicación, se desbordó el saber que sí los estaban escuchando. Sí, y fue, de nosotros nada más fue como para que vean que sí, ¿no? Fue una travesura, digamos, ¿no? Pero siempre habíamos procurado mantenernos en el anonimato. Y bueno, y Radio Ombligo tuvo su primer programa, Sirenas y Unicornios, cuentos de todos los mundos, cantos y cuentos de todos los mundos para los niños de Chiapas, así decía el primer programa. Pero empezó a llegar más música, y ya no daba tiempo para tanta música. Y entonces nació Reinos en Sontle, el segundo programa de Radio Ombligo, La Bestia, que convivió con sirenas, unicornios, con muchos personajes de la fantasía y que transformaba los sonidos de la creación en música. Y se extinguió también el Reinos en Sontle, con su cuerno marino lanzaba la música. Y en honor al Reinos en Sontle, pues Radio Ombligo hace un programa musical. ¿Cómo era musical? Simplemente que los personajes presentaban canciones, ¿no? Ahí ya no había el rollo de teatral, en el sentido de que no le pasaba nada a la vaca ni a doña Eulalia, no, era presentar canciones, discos, temas. Y entonces era bien bonito porque había esa oportunidad, ¿no? Todavía hoy sigo estrenando discos. Y que también era la oportunidad, como dices tú, porque luego conocemos a los artistas comerciales, por ejemplo, no sé, una Tatiana, que es considerada la reina de los niños. Pero al final de cuentas, sus canciones, aunque son coplas conocidas, son comerciales. Y ustedes abrían esto para hacer la ventana de nueva música, de poder llevar un mensaje infantil más genuino. Sí, porque qué bueno es que fuera comercial y que tuviera una gran calidad musical y literaria, ¿no? Pero como los que la industria quiere vender, no le importa si es chafa, pero vende, ¿no? Entonces, si tú repasas la música de Radio Ombligo, hay jazz, blues, rock, la música popular, la música de los pueblos es fabulosa, es impresionante lo buena que es y la gran variedad que hay en voces, instrumentos. Entonces la radio infantil, la música infantil no tiene igual. Creo que no hay una música o una radio que la supere. O sea, la diversidad que hay, música de todo el mundo tan maravillosa, pues entonces nuestros niños escuchaban música de sones jarochos, música colombiana, argentina, pero diversa, pues, ¿no? O sea, un buen tango, un buen blues, una chamarrita, no, es tremendo. Y es increíble, pues, todo lo que nuestro público pudo vivir en los años de Radio Ombligo. Yo creo que en el país, porque hace rato dijiste, bueno, tal vez el programa más importante en la radio infantil de Chiapas. No, de los últimos tiempos, de todos los tiempos de Chiapas y casi de toda la República. Porque de Puntitas, que era maravilloso, creo que hicieron como, no sé si 80 programas en total. Radio Ombligo hizo miles, ¿no? Sí, porque eran historias diarias. Diferentes. Entonces daba oportunidad de más y más música y más música y más música. Entonces, nuestros niños vivieron una riqueza musical, y no solo musical, porque esas canciones que vienen de Chile, de Cuba, de Colombia, traen una letra de escritores maravillosos, ¿no?
que aparte combinada con la música, estás oyendo cuentos, poesía, dramaturgia, estás oyendo de todo. Entonces, una de enriquecerse. Entonces, ¿qué pasa con el adulto? El adulto que no había vivido ese tipo de cosas, que no había tenido la oportunidad de oír esa canción o ese poema, pues se conecta con lo mejor que tiene el adulto. ¿Qué es lo mejor que tiene el adulto? El niño que era curioso, que era inteligente, que era sensible, que tenía el sentido de la justicia, del amor, de la conservación, lo encuentra todo en una canción, ¿no? Y lo puede encontrar en muchas canciones, y aparte que le hagan divertirse y bailar y todo lo demás. Y esa oportunidad justo de la radio, que la podías escuchar en casa, los que íbamos en la combi o los que iban en el coche rumbo a la escuela, pues era la oportunidad de conectar con el niño, que era el público meta. Sin embargo, el adulto era como el cómplice te voy a poner esto, pero al final era como el regalo propio, ¿no? Sí. Llegaban a la escuela los niños y los papás se quedaban oyendo. Nada que le voy a cambiar las noticias, era competir. Con noticias, justo eso te iba a decir. Con noticias que siempre casi son malas noticias, casi son chismes, como igual que ahora. Pero porque además Radio Ombligo teníamos sin cortes, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque si tenías que tener una obligación, por ejemplo, con el INE, con las elecciones, entonces pegaban al principio o al final, y entonces iban el programa completito, sin cortes, ¿no? Por respeto al público infantil. Yo peleaba mucho por eso. Entonces era padrísimo, ¿no? que tuviéramos esa oportunidad. Sí, porque no tenías ese y que, en mi caso, que digo que luego la escuchaba en la congreso, vaya usted más lento para que termine el episodio, el programa del día. Pero eso era lo mágico, de que conectabas y no soltabas a tu audiencia, así de, no obligarlos, pero era así de, y ya quiero que sea mañana para ver qué sucedió. Sí. Y qué sucedió con estos personajes tan maravillosos que ahora entiendo que eran un poco el reflejo de la vida de cada uno de ellos. Y apareció otro personaje, Geracio Contreras, que imitaba voces, ¿no? Entonces, no, hombre, tuvimos en la cabina a Jaime Sabines, ¿no? Por decir algo, a Calimán, así invitados súper fantásticos, ahí estaban, ¿no? Pero también teníamos invitados reales, gente que hablaba de salud, por ejemplo, ¿no? El doctor Coquito, la doctora Corazón, pero hablaban del corazón, y hablaban del cerebro, y hablaban del dengue, y hablaban, o sea, también esa parte, ¿no? A ver, lo hacíamos con personajes o con personas. Entonces, la audiencia siempre encontraba cosas distintas, no sabían ni cómo les íbamos a llegar ese día, ¿no? Sí, porque aunque tenía como una línea de tiempo el programa, o así lo veía yo, pero eran programas unitarios. Ajá. Entonces, qué difícil tarea para ti, como productor, de repente de decir, no, pero pues Sopilote, aquí, un problema con ¿no? Suponiendo. Pero ese problema lo tienes que tener en cuenta para que luego lo vuelvas en la línea del tiempo, no choque y siga siendo creíble el mismo personaje. Sí, claro. No era, no sé, tu proceso creativo no era así como de, voy a escribir 10 episodios, pues siguiendo la misma línea, y entonces luego tener que regresar a ver, Sí. ¿Sabes? Como reaparecer luego personajes que ya habían estado antes. Sí, siempre. ¿Cómo era ese proceso? Pues mira, yo ya tenía como mucho colmillo, el hecho de arruinar mucho en la vida y no saber por dónde ir. Terminé en una escuela de escritores, 2 años de solo estar escribiendo. Si yo quisiera estudiar una carrera literaria, me aburriría mucho, ¿no? No sé, al leer ensayos
o escribirlos, ¿no? A menos que me convierta yo en un personaje que escribe ensayos, entonces sí. Entonces esos 2 años fueron de crear. Entonces ya me volví como muy colmilludo, pero como muy intuitivo también. Como siempre pienso más en el público, entonces digo, no, esto no me van a entender, entonces me voy por lo sencillo. Y cuando logras la sencillez en el proceso creativo y logras hacer que el niño te entienda, te va a entender el adulto. Es como un poco seguir viviendo desde el corazón del niño, en tu caso. ¿Cómo logras eso? Porque luego los adultos nos dejamos envolver como dices tú, que las noticias, que la guerra, que esto, que lo otro. Y ese niño interior va quedando abajo. Y en este caso, pues tu niño sigue nutrido y sigue siendo curioso. ¿Cómo logras que ese corazón del niño siga latiendo no solo para mantenerte a ti en flote, sino para tratar de conectar con los demás? Es que tienes que hacerte siempre tú como niño, ¿no? O sea, así le dijo Jesús a sus discípulos, si quieren llegar al reino de los cielos tienen que hacerse como niños, o sea, no sean brutos, sean más sencillos, ¿no? Los niños son sumamente sencillos, pero sumamente inteligentes y curiosos, son increíbles, los niños son maravillosos. Yo platico con los niños y platico con ellos bien, no niñerías, ¿no? Los niños son muy vivos. Entonces, por ejemplo, ponía yo canciones que no parecían tan infantiles, o en la plática, los personajes, en el texto, no era como el chiquitear, ¿no? Sino saber que el niño te va a entender, que es mejor que le pongas cosas un poco difíciles a que te bajes demasiado. Entonces el niño es bien chico, es muy sensible. Yo creo que esto lo que dices mucho de las terapias que dicen que cuando quieres hablar con un niño, tienes tú que bajarte al nivel de él para poder entenderlo y poderlo ver a los ojos y entender sus necesidades. Entonces yo creo, tú me vas a corregir, que esa era la magia de Radio Ombligo y que era su fortaleza, estar a la altura de estas infancias. Tomarlo muy en serio, porque parecería muy sencillo. Bueno, va a ser un programa por muchachitos, como los locutores ahora en la radio, se dirigen a los jóvenes y entonces echan desmadre y entonces parece que eso les va a gustar, ¿no? Pero ¿por qué no hablarle al joven de temas del que tú quieras, pero que aprendas, que investigues, que te enriquezcas de eso que vas a hablarle al joven, ¿no? Entonces, a los niños los tomamos muy en serio. Y si yo iba a hablar de un asunto de salud, tenía yo que leer, tenía yo que estudiar, tenía yo que aprender y preguntar, para que el niño se da cuenta que estás hablando de algo inteligente, ¿no? Y es que además también los niños, como dices tú, muy inteligentes, muy todo, pero también es un público exigente y complicado, porque cuando tú hablas con tu hijo, niño, te atiende 3 minutos y después, por su misma velocidad mental, ya está pensando en otras cosas, es que ir a jugar y tú los mantenías 1 hora escuchándote y además creando el universo que tú les estabas poniendo en el oído. Sí. Tomar en serio al público, todo el público es inteligente, el público infantil y el público adulto, ¿no? Entonces tienes la radio, tienes ¿sabes? Te van a oír cientos, miles de personas, pero tienes que tomar en serio. La radio es un medio increíble. ¿Qué han hecho las televisoras comerciales, Televisión Azteca, Televisa y tal? Ellos piensan en el negocio y no piensan en un público inteligente. Entonces vas a seguir viendo telenovelas, programas de concursos bien tontos. Pudieras hacer un programa de concursos inteligente, ¿no? Más rico. Pero
Entonces en Radio Ombligo decíamos, a ver, nos pagan por estar una hora y nosotros tenemos la obligación moral, espiritual, de hacer un buen programa, ¿no? De hacer lo mejor posible, que si nos equivocamos, lamentarlo, y si nos fue bien, es un poco nuestra obligación y nuestra alegría también. Entonces, ¿qué ha sido Radio Ombligo durante el tiempo que ha durado? Un programa que ama a su público y que trata de enriquecerlo. ¿Por qué Radio Ombligo? ¿De dónde el nombre? Digo, ¿te ibas a Radio Piratas? Ah, bueno, el primero aparece acá, ¿no? En ese momento, ¿qué pensé? ¿Por qué Radio Ombligo? No recuerdo, ¿no? Y bueno, después digo, sí, Radio Ombligo, la estación que está contigo. La Radio Ombligo es la mitad de uno, Radio Ombligo el ombligo es el que te conecta con la vida. Y puede uno pensar en muchas cosas, ¿no? Pero en ese instante, ¿cómo lo pensé? No me acuerdo, no me acuerdo. Pero, fue a partir de ahí, ¿no? Que me encantó el nombre desde el principio. Y dándole ya esta como conexión, sí sirve, o sea, muy poco nos ponemos a pensar por qué tenemos un ombligo o como qué función tiene. Sí. Y sí es la primera conexión con la vida, digo, con la madre y con la vida, y eso es lo que a veces no tenemos en cuenta, pero nos podemos enfermar del ombligo. Ajá. Porque no te lo limpias bien y puede tener complicaciones severas, ¿no? Pero y sin ombligo no hay vida, ¿no? para acabar pronto. Me acuerdo que hicimos como un promito de la creación, y entonces Dios hace a Adán y Eva, pero estaban imperfectos, algo le hacían, algo faltaba, y entonces con su dedo le hace a Adán y a Eva el ombliguito, y entonces ya, era lo que hacía falta, ¿no? Porque ellos no tenían ombligo. Sí. Entonces del dedo de Dios nace el ombligo y bueno, ese era uno. Hubo otra serie, esa sí fue una serie donde llegan unos tipos, eran como robots, pero parecían humanos, humanoides, y tratan de robarse Radio Ombligo y de convencer al público que ellos tienen mejores ideas, ¿no? Pero el sopilote no se ha dado cuenta y el niño, Oscarito, dijo, no, estos no son humanos, estos no son humanos. Y entonces dice, bueno, sí, está bien, van a ser nuestros socios, pero tenemos que firmar el sello del ombligo, ¿no? Ay, ¿de qué se trata? Nos tomamos de la mano, ¿no? Y todos se toman de la mano. Ahora, cada quien toca el ombligo del otro. Y entonces, pues no tienen ombligo. Y ahí descubren que son que son humanoides, ¿no? Y bueno, pues ahí termina la historia donde se descubre que son unos farsantes porque no tenían ombligo, no nacieron de una madre, ¿no? Sí, y qué genuino este nombre, digo, hasta ahora que me estás diciendo, yo pensé que sí tenía como un detrás de por qué el nombre de Radio Ombligo. Y seguramente sí, pero aún no lo hemos descubierto. Hay cosas que uno no descubre por qué soy así, por qué hablo de esta manera. Casi todo de nuestra infancia lo olvidamos, porque soy violento y a veces no sabes que tal vez alguien te violentó en la niñez, ¿no? Por eso es muy importante que programas como Radio Ombligo y cualquier otra cosa que enriquezca la vida de la niñez en su formación, que tengan estímulos positivos, ¿no? Porque ahí van a recibir cosas que después también no se van a acordar, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, cuando veo que se pierde, que podrías invertir tanto en la niñez, haría que se transformaran los pueblos de manera positiva en unos años, ¿no? Y yo estoy seguro que muchos de los chicos de ahora que vivieron con Radio Ombligo, que crecieron con dos ombligos, van a ser mucho mejores personas, ya son mucho mejores personas a que si nunca lo hubieran tenido. Raimundo,
fueron, bueno, en el 2002, que es la... 2002 comienza. Y se puede decir que vienen varios años donde pues el programa empieza a fluir y se da y no hay ningún problema, por así decirlo. Porque tienes un apoyo gubernamental que te da banderazo para poder crear estos espacios donde conectes con los niños. Pero sabemos que cada tiempo los poderes cambian. Sí. ¿Cómo fue ese primer cambio de gobierno cuando entra la nueva, el nuevo mandato y cambian los formatos y las formas? En la radio no sé cómo fue ahí cuando fue el primer cambio de gobierno. ¿Tuviste mayor problema? Se fue haciendo cada vez un poco más difícil. Porque pues dicen, no, es que esto no debe ser así, pero teníamos tanta aceptación del público, tanto amor de la gente, nos sentíamos tan cobijados que de alguna manera respetaban mucho nuestra forma de trabajar, ¿no? Radio Ombligo era un programa tal vez el más crítico de cada administración de la radio, pero éramos como un bien necesario, ¿no? Siempre había como la intención de por ejemplo, meter los cortes, y ahí teníamos que pelear, teníamos que luchar. Y empezó a haber recortes en el presupuesto también, o empezó a haber que te pagaban ya hasta muy tarde, ¿no? Entonces hubo mucho tiempo de resistencia, pero al mismo tiempo seguíamos ganando premios, ganamos 4 primeros lugares en la Bienal Internacional de Radio, y eso vestía muy bien a la radio de Chiapas, ¿no? Porque la posicionaba. Sí, por supuesto. Ganamos tuvimos un premio en la Casa Blanca, Coming Up Taller se llama, es un premio que da el gobierno de Estados Unidos, y Radio Ombligo ganó en ese tiempo. Lo más curioso es que aquí había así como que hacían fiesta oficial y no nos invitaban, ¿no? Pues a ustedes les gustaba andar en el anonimato, ¿no les dijeron? No, se sabían, pero... Entonces era muy, muy increíble, ¿no? Y en esta administración en la que estamos ahora, sí hubo como la consigna de quitarnos la instrucción. Y terrible, ¿no? Porque nuestra propuesta era que Radio Ombligo se convirtiera en un programa nacional, ¿no? El programa de Chiapas que pudiera llegar a toda la República. Ese fue nuestro proyecto. Pero no hubo esa intención. Y nos quedamos fuera un tiempo. Y después alguien muy sensible dentro del gobierno que supo que estábamos afuera, buscó la forma, la manera de que regresáramos, pero ya no todo el equipo, solo yo, y así es como nos hemos mantenido. Y ahorita, bueno, luego llegó la mañanera y nos quedamos fuera, terminó por cuestiones electorales y regresamos a la mañana y mucha gente se enteró y bien contentos, ¿no? Pero yo sigo con el deseo de que la radio pública de Chiapas vuelva a darle el impulso que debe tener Radio Ombligo y que se escuche en toda la República, no solo en todo Chiapas, sino en las radios públicas del sistema nacional, radios comunitarias, que se oiga hasta donde se pueda, ¿no? Porque yo podría dedicarme a hacer otras cosas, pero si ya tengo el conocimiento, tengo la música, los libros, y podemos hacer un programa que llegue a todo el país, pues qué mejor, ¿no? Para la radio de Chiapas va a ser algo muy importante para el que lo entienda así y que le den el impulso que debe tener. ¿Cómo fue darte cuenta del apoyo que tenías fuera de la radio cuando se gesta este movimiento de firmas para que no te saquen del aire? ¿Cómo fue esa sorpresa para ti
que existió un movimiento de protesta del reclamo a la persona que estaba en turno, que había decidido sacarlos del aire. Sí, yo sabía de que nos querían mucho. Radio es el programa más querido, yo creo, en la historia de Chiapas, al menos por las familias, por el público infantil. ¿No? Entonces, pues es muy, muy bonito saber que el público está contigo, ¿no? Es muy triste ver la dureza, la ceguera de la gente, y que a veces las autoridades más altas a veces ni saben, ¿no? A veces ni saben lo bien que les podría hacer una cosa como Radio Ombligo, pero hay esos celos, esas competencias que llegan a otros niveles, donde como hay la costumbre de que yo estoy en la autoridad, entonces tú me tienes que servir, te tienes que cuadrar. Es una tontería, porque si tú estás en autoridad y tú tienes la posibilidad de que yo crezca, yo te voy a ayudar a crecer a ti, pues. Yo voy a hacer por ejemplo, me acuerdo que Susana Solís nos decía, ya pues, concursen más, dice, ganen más premios. Ella era la directora de ese tiempo, ¿no? Ella estaba contenta de que Radio Ombligo estuviera bien, ¿no? Sí, porque al final de cuentas era medallas extras que ella podía impulsar. Es el pensamiento lógico. Tal vez tuvo mucho que ver también con que yo entré como candidato independiente a una diputación local, porque yo dije, hay que hacer mejores cosas en la política. Gente bien talentosa que no entra, no quiere participar, tienen miedo por lo que sea. Entonces yo estaba muy preocupado por eso. Entonces yo entré como candidato independiente, pero siempre respeté, no invadí el territorio de Radio Ombligo, jamás hablé de eso en la radio. Cuando faltaba un mes para las elecciones, yo ni siquiera llegué a la radio, para que no hubiera malas interpretaciones. Entonces yo fui súper respetuoso, pero pienso que por ahí entró también está usando su fama para, bueno, pues si Radio Ombligo me hizo que la gente me quisiera, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que te conozcan por las cosas buenas, pero no, yo no usé como que tú eres un gran corredor de autos o eres bueno para lo que tú quieras, y eso te hace que la gente que te quiera y luego quieres participar en política, pues Y que se dan los casos, digo, podemos ver a muchos actores, actrices, deportistas, que luego los partidos los agarran como banderazo para poder llegar al diputado, porque, digo, es como esta contraparte de, pero si él trae como ya la trayectoria del arte y de conectar con los niños, pues podría ser más fácil llegar al adulto. Aparte que como ciudadano yo hacía muchas obras, pues. Yo trabajaba, por ejemplo, trabajé mucho en el rescate de Joyumayu, cuando querían construir un edificio ahí, pues yo fui el activista principal que lo evitó, que se hiciera ahí un edificio, ¿no? Y que se convirtiera en lo que es ahora el parque más bonito de Chiapas, ¿no? Entonces, yo era un ciudadano, aparte de que era yo productor de radio, que puedo jugar con los niños y tenía el cine de arte también era yo un ciudadano que participaba en otras áreas de la ciudadanía, ¿no? De enriquecer la vida del lugar donde vivo. Yo siembro árboles siempre, voy a regarlos en el tiempo de estiaje, todavía lo sigo haciendo, ¿no? Entonces he tenido todo el derecho para participar, pero de pronto lo pueden interpretar como que estás en contra, y es una tontería. Mejor a ese tipo lo abrazo, lo cobijo y hago que me enriquezca mi labor como en la dirección de la radio, ¿no? O de cualquier área de la vida pública. Claro, digo, no está peleada una cosa con lo que te decía, al contrario, lo puedes hacer más grande. Sí, por supuesto.
Raimundo, ahora regresan a la radio. Lunes, miércoles y... Lunes, miércoles y viernes, estas son las mañanitas. Ok. En la mañana. Okay. Pero también está en la tardecita. Esos son los programas del año pasado que están entrando en repetición y los nuevos programas son los de la mañana. Ok. ¿No? ¿Y de qué van? La verdad no los he escuchado. Pues en la mañana son programas para despertar a nuestro público, para levantarlos con música, contarles historias. Los cuentos, sí. Todo lo que ya conocíamos, renovar, sí, nuevas sí, historias, nuevo... Sí, no, y además acabo de poner música clásica bien bonita, 10 minutos, dije, que lo aguante el público, ¿no? De un músico de 1640, más o menos, anterior a Bach. Bueno, pues también, ¿no? Y en la tarde, la hora en que ya está el público más relajado, ya es un poco distinto, ¿no? Los levantas y los pones de buenas. Ajá, sí. Y en la tarde los relajas, ya como para ir buscando el descanso. Y hubo tiempo que también existió, cuando las luces se apagan, un programa para llevarlos a dormir. El único programa de la radio donde si tu público se duerme es que estás teniendo lo mejor. O sea, ahí eran arrullos y historias suavecitas, ¿no? Un poco la historia del unicornio azul que yo escuché cuando estaba estudiando ingeniería. Bueno, pues lo convertí en un proyecto radiofónico también. Sin duda alguna ahorita no existe, creo, considero competencia. Pero ¿cómo tú estás haciendo, o no sé si sea un proyecto, de que esto pueda seguir viniendo en generaciones posteriores? Porque sí es importante que estos programas se sigan replicando. No sé si le estás empezando a instruir a tus hijos, a alguien para que... No, como me sucedió a mí, que yo me convertí en lo que hice por lo que escuché, lo que me influyó. Yo espero que mi influencia haga que después otros hagan ya no solo radio, sino otras cosas, ¿no? Y que seguramente lo están haciendo. Entonces, mientras yo tenga la oportunidad de usar la radio, lo voy a seguir haciendo. Luego me dicen, ¿y por qué no la radio comercial? Porque yo uso música, literatura que no es mía, ¿no? Entonces yo soy un promotor. Yo no voy a lucrar con materiales que no tengo por qué usarlos, como si lo hacen en la radio comercial, ¿no? Pero yo no lo hago así. Yo soy promotor. Entonces viene Luis María Pesetti y le encanta estar conmigo y platica, dice que bueno que haga esta labor, que nosotros necesitamos gente como ustedes, Radio Vivo, y me quieren un chorro, ¿no? Entonces, mi labor es, mientras yo tenga la chance de seguir promoviendo tanta riqueza que hay en la música y en la literatura, lo voy a seguir haciendo. ¿Qué más haces de radio? ¿Qué proyectos tienes en puerta? En puerta, el Teatro de la Ciudad. Los espero el próximo 27 de abril a las 5 de la tarde. Es una obra de teatro que yo escribí y que voy a actuar en el papel de Etgar Keret. Es un escritor judío, el escritor más leído por los jóvenes en todo el mundo. Pero va a llegar un oso a comérselo. Sí, va a llegar el oso a comérselo porque el oso le reclama a Keret que es muy famoso, pero nunca ha escrito algo para que los niños no odien a los lobos, a los osos, a las culebras, a los cocodrilos, porque los cuentos infantiles dicen que los lobos son los malos que se comen a la Caperucita, y entonces son los malos de las historias. Y dice, y por eso te voy a comer, porque a menos que me demuestres que has escrito algo en favor de los osos. Y él, así que fabulista, te voy a comer. Dice, yo no soy fabulista, yo soy cuentista y escribo para los jóvenes. Sí, pero tuviste que haber hecho algo para los niños. Entonces, el escritor va a tratar de salvarse de que se lo coma el oso, y el oso va a argumentar para que no quede dudas de que sí se lo va a comer. Perfecto. Los boletos, las funciones. Es entrada libre. Entrada libre.
entrada libre. ¿Dónde podemos conseguir los boletos? No, pues ahí tienen que llegar. Sí. Y hacerse la fila y hasta donde... Sí. ¿Es una única función? Y aparte hay, creo sigue la única función. Y esos días van a haber otros eventos en el Teatro de la Ciudad, que todavía no tengo el cartel, pero si llegan temprano creo que va a haber talleres, va a haber gente ahí como recibiendo 27 al público. De abril, 27 de abril. Teatro de la Ciudad, a las 5, a partir de las 5. Va a estar bien chido. Pues yo sí me apunto. No sé si te acuerdas de un cuate que promovía la literatura, Hugo Montaño. Hugo Montaño murió, pero antes de morir, yo estaba escribiendo esa obra para que él fuera el oso, porque era un pedazote de hombre. Digo, Hugo, leí un cuento de Keret y lo voy a adaptar para niños, le dije. Y hay un oso y vos vas a ser el oso. ¡Órale! Sí, me gusta mucho. Dice, está bien. Entonces murió Hugo y yo me quedé como bien triste y se quedó el proyecto. Y entonces dije, no, esto hay que rescatarlo. El cuento original de Edgar Keret es un tipo que toca, dice, ¿tú eres Keret? Sí, yo soy Keret. ¿Puedo pasar? Sí, pero ¿qué quieres? Es que he venido a matarte. Entonces saca la pistola. ¿Y por qué me vas a matar? Porque, bueno, podría no matarte si me cuentas un cuento. Pero ¿cómo? Pues, si cuentas un cuento, si no te mato. A eso vine. Entonces, ¿qué te quiere leer? No, uno que tú me inventes. Y dices, no, pues ¿cómo? ¿Me estás apuntando? Pues sí, para eso vine a matarte. Y entonces ya, y toca a alguien más y llega otro que también lo quiere matar. Entonces les cuenta la historia del tipo que viene a matarlo. Dicen, no, inventa no lo que estamos viviendo ahora. Y ya parece que se lo van a comer y lo van a matar. Y llega el vendedor de pizzas. Y aquí vive Keret. Sí, pero yo no pedí ninguna pizza. No, ¿cómo no? Aquí es la dirección tal, sí. Y le dicen los otros dos, los matones, oye, ¿no será que vienes a matarlo? Y saca un cuchillo y le dice de abajo de la pizza, sí, a eso viene. No, pues siéntate, ya somos 3, dice, ¿no? Y entonces dice que si quieren les cuento la historia de los tipos que me vienen a matar, porque no tengo otra cosa que... Bueno, está bien, cuéntanos. Entonces ya están comiendo pizza y están oyendo el cuento que se está contando de lo que está pasando en ese instante. Es un cuento fabuloso. Edgar Keret es un buen escritor. Los chavos que quieran leer buenos cuentos, busquen Edgar, no Edgar, sino con T, Edgar Keret. Y con base en esa historia, mi historia se llama Toc Toc, he venido a comerte, y la de Keret se llama De pronto un toquido en la puerta. ¿Algo más que nos quieras compartir de otros proyectos o que invites a la sociedad en general a que se vuelvan a conectar con Radio Ombligo? Este libro que lo escribí, salió publicado en 1995, son 25 cuentos, lo va a reeditar la UNACH. Yo nunca fui con la idea de publicar, yo me dediqué a Radio Ombligo. Que me lean por lo que yo escribo en la radio. Pero de pronto alguien, radio ombliguero, que llegó a la UNACH, a la editorial, dijo, pues hay que publicar al Sopi, ¿no? Entonces me dijeron, oye, tú tienes un libro así, pues te lo queremos publicar, ¿no? Entonces van a hacer la segunda edición de este libro, que son 25 cuentos, y estamos ya en el proceso. Estoy buscando cuentos que no incluí, que estaban bien bonitos y que algunos no los incluí. Pues ya los estoy buscando y ya apareció alguno por ahí. Pero es parte de lo que estoy haciendo. ¿Tiene fecha de lanzamiento probable? No, porque pues siempre está en proceso. Está en proceso, ¿no? Pues seguro que nos invites a la presentación y vamos a estar acompañándote. Sí. Y yo espero que Radio Ombligo vuelva a surgir con fuerza. Si no fuera así, yo de veras tengo cosas que hacer. Me gusta pintar, me gusta crear, soy apicultor, también tengo mi miel.
pero la radio es la posibilidad de influir en la inteligencia, en el espíritu, no solo de la infancia, sino de toda la sociedad. Así que yo estoy dispuesto a fletarme a seguir haciendo Radio Ombligo, pero que crezca, ¿no? Que tenga más impacto. Muchas gracias, Raimundo. No, gracias a ti. Por tu tiempo, por venirnos a contar la historia de Radio Ombligo. Y pues ahora sí, ¿algo más que quieras agregar? O pasamos a tu pregunta. ¿Cuál pregunta? Una pregunta. Debo hacer una pregunta. Que el universo te ha mandado sí. Tarde. O sea que no sé de qué se trata. No, ni yo sé de qué se trata. O sea, yo saco trata. una carta y aquí hay una pregunta. No, es tuya. Yo la veo. Dice, ¿has tenido alguna experiencia que te da intuición de que exista otra vida? Sí, claro. Yo desde niño, primero por la formación que tienes en tu religión, la que te dan tus padres, pues creí que había otra vida, que había Dios, ¿no? Después me volví ateo, porque en la prepa tuve un profesor maravilloso que le decíamos el anticristo y que parecía que su labor en la vida era convencerte de que Dios no existía. Y entonces yo me volví un ateo activista, ¿no? Pero me gustó leía mucho. Entonces me encontré con que Dostoyevsky, León Tolstoy, con los Pedro Antonio Alarcón, grandes escritores, creían en Dios, pero que eran más vivos que yo. Entonces yo dije, no, aquí algo tiene que estar mal. Y siendo ateo, un poco para rebatir también a los creyentes, leí el Nuevo Testamento. Y entonces dije, ay, güey, este Jesús está bien interesante. Este me gusta, ¿no? Este es distinto a lo que me habían enseñado. Entonces empecé a leer más. Y conocí a un escritor que se llama C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia, y escribía a Tolkien, que hizo El Señor de los Anillos, y leí escritores así fabulosos, que eran creyentes, pero que eran fantásticos también. Me enamoré de ellos y dije, ¿a qué me estoy haciendo burro? Por supuesto que Dios existe, ¿no? Y que el león de Narnia es Jesucristo. Y entonces, en un momento de soledad, le dije, ¿sabes qué? Perdóname, sí creo en ti, sí quiero creer. Y no, hombre, por supuesto que mi intuición, mi no estar siempre conforme con lo que dicen los demás, me hizo buscar. Y volví a encontrar, pero de otra forma, al Dios de la creación, ¿no? Y ahora creo que hay otra vida. Y con una fe más renovada, auténtica y real a que la que te hayan impuesto. Y sigo dudando, ¿no? Y sigo leyendo y sigo cuestionando. Y todo creyente debe cuestionarse su fe, porque entre más lees, más vas a cuestionar a los que te guían, ¿no? A tu propia fe. Y a Dios le encanta que cuestiones. Sí, porque es manera de sentirse vivo y sentir esa estímulo-respuesta. Sí, porque no sabes qué tan tergiversado está el deseo de Dios por la religión que tienes. Claro. No. Ahora sí, Ray, muchas gracias. Gracias por compartirnos tantas anécdotas y tantas historias. Y pues nos vemos en el teatro y te escuchamos en el radio. Bueno, gracias a ti, muchas gracias. Gracias y gracias a todo el público. Y feliz aniversario. Sí. Porque 22 años, nada más. En 2002 comenzamos, así que ya bastantes añitos. El 30 de abril es el aniversario de Radio Ombligo. Sí. Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por quedarse hasta el final. Gracias a IQ, a nuestros iluminosos. Y pues nos vemos en el próximo Nice to Meet You. Nice to meet you.